Muy buenos días, amados hermanos. Dios nos continúe bendiciendo en esta hermosa mañana en que podemos reunirnos en este primer culto de este nuevo año del 80, en donde todos estamos contentos, regocijados en Dios por el tiempo que nos toca vivir. En este año pasado disfrutamos grandemente de las bendiciones que Dios nos dio y todos unidos, brazo a brazo, trabajamos en la obra de Dios y veo que fue un año muy glorioso de trabajo en el cual Dios se manifestó poderosamente y usó a cada uno de los escogidos, los cuales se dejaron usar poderosamente, tanto aquí en Puerto Rico como los escogidos de otros países. Y la labor fue el año pasado una labor que no solamente fue llevada a cabo aquí en Puerto Rico, sino a través de diferentes países. Y aún en diferentes países desde aquí, todos ustedes también trabajaron. Así es que fue una labor hermosa la que fue llevada a cabo. Tanto los que trabajaron directamente y personalmente en la obra, yendo a llevar el mensaje y trabajando el tiempo completo como obreros en la obra, aquí y en otros lugares, como también cada uno de los hermanos que tienen sus trabajos fuera, en otros lugares, pero que están en la palabra y de la manera en que Dios les ha permitido ver cómo trabajar en la obra, han trabajado, y el año pasado fue algo maravilloso. Esperamos que este año continúe Dios obrando y el pueblo de Dios dejándose usar por Dios para que la obra que Dios comenzó la continúe en este año 1980 y que en esta década del 80 Dios pueda hacer grandes cosas como Él ha prometido en su palabra. Todos trabajaron bien y todos trabajaron de todo corazón. Algún día, cuando estemos en los cuerpos transformados y llegue el momento de recibir la recompensa, veremos más claro lo que hicimos el año pasado en el trabajo, en la obra de Dios. Y también veremos lo que hemos de hacer en este año 1980. Bueno, vamos a buscar nuestras Biblias en esta mañana. Vamos a dejar todo eso para el día en que las recompensas sean repartidas y entonces cada uno recibirá la alabanza y el galardón por lo que haya hecho. Mientras tanto, solamente podemos decir, hay trabajo por delante para hacer, y no miramos lo que ya hicimos, sino miramos lo que nos falta por hacer, lo que está por delante todavía en la obra de Dios. No esperamos en este tiempo las felicitaciones de parte de Dios por la labor que hayamos hecho o estemos haciendo, sino que eso lo dejamos para recibirlo al final de la labor, en el día en que sean repartidos los galardones. Bueno, busquemos en nuestras Biblias en el capítulo 1 del libro del Apocalipsis y leeremos capítulo 1, verso 7 y verso 13, de donde tomaremos el tema para esta ocasión. Apocalipsis capítulo 1, verso 7 y el verso 13
Y dice así la palabra de Dios: He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y el verso 13 dice: Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Pueden ustedes sentarse en esta mañana. En esta mañana estaremos hablando sobre el tema el juez. En la lectura que hemos tenido en esta mañana, hemos visto algo muy importante, un pasaje muy importante de la Escritura, en el cual el Señor se presentó en esta ocasión en medio de los candeleros, y ese que estaba en medio de los candeleros era uno semejante al Hijo del Hombre. Y tenemos nosotros que recordar que Hijo del Hombre siempre es un profeta. Siempre cuando el Señor aparece como el Hijo del Hombre, siempre entonces aparece como un profeta. Y estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Tenía un cinto de oro sobre su pecho. Y ahí encontramos que comienza a describir al Señor. Dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ahí podemos ver al Señor, podemos ver a uno semejante al Hijo del Hombre, y podemos ver todas estas características que fueron vistas en Él, las cuales son símbolo de las cosas que Él tendrá en su venida. Ahora recordemos que aquí es presentado el Señor no con una cinta en su cintura, sino con la cinta de oro sobre su hombro y su pecho, sobre su pecho, y encontramos que si la cinta de oro está sobre su pecho, eso representa que ya él no es sacerdote, sino que él es juez. Encontramos entonces que ya él ha cambiado de labor, ha cambiado de ministerio, porque él cambia del ministerio de sacerdote a juez, de sacerdote a rey, de sacerdote a león de la tribu de Judá. Encontramos que como sacerdote, Él es el Cordero de Dios para hacer intercesión
por todos los hijos de Dios. Pero como juez, él entonces es rey, es el león de la tribu de Judá. Pero como sacerdote, él es abogado. Ahora podemos ver los títulos del Señor y la labor que él hace cuando usa esos títulos. Encontramos que Dios tiene una ley, y conforme a la ley divina es que Dios obra en esta tierra, y conforme a la ley divina es que el Señor hace su labor. Por lo tanto, encontramos que si hay una ley divina, entonces tiene que haber un abogado que conozca esa ley divina. Y también tiene que haber un juez supremo que ponga esa ley divina en acción, o sea, que vele por esa ley divina para que sea cumplida, y toda persona que no cumpla con esa ley divina sea llamada a cuenta. Ahora, podemos ver que para un juez supremo llegar a esa posición de juez supremo, primeramente tiene que haber sido abogado. Por lo tanto, encontramos en la Escritura que la posición de juez supremo la ocupa entonces uno que fue abogado y que conoce bien las leyes divinas, las cuales ha de representar. Encontramos que como abogado él supo cómo hacer la labor para defender a todos los hijos de Dios. Y él pudo llevar el caso a una posición en que el caso de los hijos de Dios fue ganado, porque él pudo probar que los hijos de Dios eran inocentes. Ahora también podemos ver que él mostró y probó que alguien pagó esa deuda por los hijos de Dios. Así es que la Escritura dice que si alguno pecó, abogado tenía. Así es que conforme a la ley divina hay estos títulos de sacerdote, de abogado, también lo hay de juez, que viene a ser un rey juez, como también el título de abogado es de un sacerdote abogado. Aquí podemos ver que como abogado, como sacerdote, para él poder poner en funcionamiento ese título, él tuvo que venir en su primera venida con ese título, para él entonces poder trabajar con ese título y hacer la obra que correspondía a ese título de sacerdote y abogado. Luego, para él poner en funcionamiento, en acción, el título de rey y juez, entonces él tiene que venir en su segunda venida, y cuando viene en su segunda venida, aunque nadie lo entienda, él es el león de la tribu de Judá. Así fue que dijo el anciano cuando Juan lloraba mucho. Él dijo: Juan, no llores más. He aquí el león de la tribu de Judá, el cual ha vencido para tomar el libro y abrir sus sellos. Él, como el león de la tribu de Judá, él viene a ser el rey y él viene a ser el juez. Y como rey y juez, él entonces
puede llevar a cabo la labor correspondiente a ese título. Veamos lo que nos dice el precursor de la venida del Señor. Nos dice allá en la página 47 y 48 del libro de las edades de la Iglesia: en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con una cinta de oro. Ya no es sacerdote. Allí está él, uno semejante al Hijo del Hombre. Como la joya es embellecida por el engaste del anillo, así también él es glorificado en medio de las iglesias. Es el día del Señor, porque Juan lo ve parado no como un sacerdote, sino como el juez venidero. La cinta de oro ya no está atada en la cintura, donde el sacerdote tiene que tenerla mientras ministra a Dios en el lugar santísimo, pero ahora está alrededor de sus hombros, porque ahora él no es el sacerdote, pero es el juez. Ahora Juan 5:22 ha llegado a suceder, porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo. Su servicio ha sido prestado, el sacerdocio está consumado, los días de la profecía han llegado a su fin. Él está ceñido como el juez. Aquí ustedes pueden ver lo grande y lo importante de lo que Juan vio en esa ocasión, porque aquello que Juan vio representa la venida del Señor como juez de toda la tierra, como el león de la tribu de Judá. Entonces Juan lo ve de esa manera y con la cinta sobre su pecho, lo cual representa lo que Él es en su segunda venida y la labor que Él llevará a cabo en su segunda venida. Como juez, Él tiene una labor para llevar a cabo. Esa labor que Él tiene para llevar a cabo está señalada en la palabra de Dios. Sigamos estudiando, sigamos leyendo y escuchando lo que dice el precursor de la segunda venida del Señor con relación a la venida del Señor como el león de la tribu de Judá, como el juez de toda la tierra, como el rey. Sigamos escuchándolo al mensajero precursor de la segunda venida, porque su mensaje introduce la segunda venida del Señor como el león de la tribu de Judá, como el rey de reyes y señor de señores, como el juez que está prometido que ha de venir. Y si su mensaje lo introduce en su segunda venida, entonces es bueno y es necesario escuchar lo que dijo su precursor. Dice allá en la página 86 y 87 de los sellos: ahora los sellos fueron abiertos en la última edad de la Iglesia para revelar estas verdades. El Cordero los abrió y se los reveló a su Iglesia para así recoger sus súbditos para su reino.
su novia, o sea, su novia. ¿Ve usted? Oh, mire, él ahora quiere traer sus súbditos a sí mismo. ¿Cómo lo hará? Del polvo de la tierra, de las profundidades de la mar, de los abismos y de todas partes donde fueron colocados, de las regiones de tinieblas, del paraíso y donde quiera que se encuentren. Él llamará y ellos responderán. Amén y amén. Él llamará y ellos responderán. Él viene para llevarse sus súbditos. Él reveló sus secretos y ellos los reconocieron. Luego, para ese tiempo, el tiempo no será más. Ya se acabó, ha terminado. Bien, ahora Él deja el trono donde ha estado como Cordero intercesor para ser el león, un rey para traer el mundo a juicio, el cual ha rechazado su mensaje. Él ya no es mediador. Recuerde la enseñanza del Antiguo Testamento. Cuando la sangre se apartaba del propiciatorio, ¿qué sucedía? Se convertía en tribunal de juicio. Y ahora, cuando el Cordero inmolado salió de la eternidad del trono del Padre y tomó sus derechos, fue entonces un tribunal de juicio. Y entonces ya no es cordero, sino un león, el rey, y clama por su reina que venga a pararse a su lado. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Primera de Corintios 6:2. Daniel dijo en el capítulo 7 y verso 10 que el juez se sentó y los libros se abrieron y millones de millones asistían delante de él, el rey y la reina. Luego vemos en Apocalipsis 20:12 y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Eso es para la iglesia. Allí se pararon el rey y la reina. Esto me hace pensar en la poesía que tenemos en inglés titulada La meditación de un vaquero. Aquí podemos ver claramente el ministerio del Señor como mediador, como cordero, como abogado. Pero luego que vemos ese ministerio, el cual Él tuvo en su primera venida y que luego continuó trabajando en Él cuando ascendió a los cielos y estuvo trabajando en ese ministerio en el cielo, en el trono de Dios, en el lugar santísimo. Luego encontramos que cuando Él ha terminado esa labor, entonces Él regresa en su segunda venida, y al regresar en su segunda venida, ya Él no es cordero, sino león, león de la tribu de Judá. Y cuando Él se presenta como el león de la tribu de Judá en su segunda venida, porque su primera venida Él vino por el símbolo de la Virgen que habría de concebir, y ese es el símbolo que está en el zodiaco. Luego encontramos que ese que vino a través de la Virgen fue el Cordero, el abogado, el sumo sacerdote. Luego el próximo símbolo o el último símbolo del zodiaco es el león, que representa al león de la tribu de Judá, que representa la segunda venida del Señor como el león de la tribu de Judá. El zodiaco, ya todos sabemos que es la primer Biblia, y que en esa primer Biblia habla Dios lo que Él habla en esta Biblia escrita. Por lo tanto, ahí el último símbolo del zodiaco es el león. Es ahí entonces
con ese símbolo en donde Dios muestra la segunda venida del Señor. Es ahí en la Biblia celestial, en la Biblia que está en el cielo, es ahí donde es anunciada la segunda venida del Señor. Y luego encontramos que la pirámide que construyó Enoc, esa gran pirámide que está en Egipto, esa gran pirámide, su significado, lo que fue simbolizado allí, es lo que Dios tiene en su programa. Viene a ser entonces la segunda Biblia. Y allí también habla de la segunda venida del Señor, así como habló de la primera venida del Señor. Y luego la tercera Biblia, la Biblia escrita, nos habla de la venida del Señor como el león de la tribu de Judá, para tomar el libro y abrir sus sellos. Por lo tanto, las tres Biblias están en completa armonía. Las tres Biblias dicen la misma cosa. Las tres Biblias hablan de lo que Dios estuvo haciendo en el pasado, está haciendo en el presente y hará en el futuro. Por lo tanto, podemos ver y entender estas cosas, las cuales han sido prometidas en la palabra de Dios. Para este tiempo final, lo más grande que ha sido prometido que Dios ha de hacer es cumplir el significado del símbolo zodiacal del león de la tribu de Judá, lo cual también fue mostrado en la pirámide y también es mostrado en la Biblia escrita. Y eso no es otra cosa sino el cumplimiento de la segunda venida del Señor, como el león de la tribu de Judá, como el juez que ha de juzgar en esta tierra y que ha de juzgar a toda persona. Por lo tanto, en su segunda venida, al él venir como el juez, él entonces hace el trabajo de juez, hace el trabajo que le corresponde hacer como león de la tribu de Judá. Podemos entender que toda propiedad y todo título de propiedad que esté en problemas y que esté siendo colocado para ser aclarado, para que los verdaderos dueños de esa propiedad puedan adquirir esa propiedad, porque son los herederos de esa propiedad, y hay problemas, hay litigios con esa propiedad, y alguien que no es el dueño original la tiene en sus manos y no la quiere entregar a su dueño original, y llega el tiempo para esa propiedad ser reclamada por el dueño original, para que los herederos de esa propiedad puedan participar de esa propiedad y tenerla en sus manos. Encontramos que cuando se llegue ese tiempo señalado en el plan de Dios, así como cuando está en litigio cualquier título de propiedad, de cualquier propiedad terrenal aquí, entonces se requiere ir a una corte y se requiere que intervenga un juez. Por lo tanto, tenemos nosotros que entender que para la propiedad
la herencia de los hijos de Dios, ser reclamada y ser colocada entonces en las manos de los herederos verdaderos, se requiere entonces la segunda venida del Señor como juez, como el león de la tribu de Judá, para traer el mundo a juicio y para así el título de propiedad ser abierto y llevarse a cabo, llevarse a cabo ese juicio en la Corte Suprema de Dios. Llevarse a cabo ese juicio divino en donde el dueño original aparecerá y donde ese que pagó el precio de esa propiedad aparezca. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el que pagó el precio y fue el abogado, entonces también viene a ser el juez. Por lo tanto, siendo abogado y luego viniendo a ocupar el lugar de juez, él conoce las leyes divinas y entonces conforme a las leyes divinas, él trabaja el caso de los hijos de Dios. Trabaja ese caso de esa herencia que había sido perdida allá en el huerto del Edén por el primer hijo de Dios. Ese fue el dueño original sobre las manos del cual Dios colocó esa propiedad. Por lo tanto, encontramos que luego que fue perdida esa propiedad y el título de propiedad pasó a las manos de Dios, a las manos del dueño original, porque su hijo Adán, el cual heredó esa propiedad, la había negociado y había perdido esa propiedad en el negocio, pero el título de propiedad no puede ser traspasado a manos de alguien que no es heredero. Por lo tanto, aunque la propiedad, la herencia de Adán, la herencia de los hijos de Dios, pasó a las manos de aquel que lo engañó, con todo y eso, el título no lo pudo adquirir. El título regresó a las manos de Dios. Por lo tanto, ese caso sería entonces sería tomado por Dios para ser resuelto ese caso. Y conforme a las leyes divinas, entonces se requería un abogado, se requería también un cordero para entonces pagarse el precio del rescate, de la herencia de los hijos de Dios. Y todo eso podemos ver que estuvo siendo hecho cada cosa en su tiempo. Y luego que todos esos requisitos divinos están ya cumplidos, luego de eso entonces se lleva a cabo, se lleva a cabo entonces un juicio final, en donde el título de propiedad entonces abierto, y luego de ser abierto y todos los requisitos están ya cumplidos, están llenos conforme a la ley de Dios, y el precio del rescate está ya pagado, entonces el juez toma en sus manos el caso, y luego de tomarlo en sus manos, él declarará de quién es esa herencia. Él declarará que el que la tuvo
ilegalmente, debe desalojar esa propiedad, porque la tuvo ilegalmente, pero no tiene el título de propiedad. Y en el título de propiedad, ese que la tiene ilegalmente, no aparece en ningún lugar. Si no aparece en ningún lugar como dueño o heredero de esa propiedad, entonces tiene que entregarla. Eso ocurre conforme a la ley divina y conforme a lo establecido por Dios en el tiempo señalado por Dios. Porque cada cosa tiene su tiempo en el plan divino. Conforme al plan divino, el tiempo para la herencia de los hijos de Dios regresar a las manos de los hijos de Dios y para ese título de propiedad ser abierto y entonces ser declarado quiénes son los verdaderos herederos de esa propiedad y dueños de ese título de propiedad. Eso es señalado que será hecho en el año glorioso del jubileo. Porque en el año glorioso del jubileo, conforme a la ley dada por Dios a Moisés, en ese año todas las propiedades de los hijos de Dios regresaban a sus dueños originales. Si algún hijo de Dios, si algún israelita había vendido su propiedad o la había perdido porque se la habían tomado, encontramos que en el año del jubileo esa propiedad salía en el jubileo y el que estuviese en esa propiedad tenía que salir de ella y dejar que su dueño original regresase a esa propiedad. Y encontramos que el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario pagó el precio del rescate de la herencia de los hijos de Dios. Por lo tanto, Él en su regreso, Él viene como el dueño original. Al venir como el dueño original, entonces Él viene y reclama su propiedad. Y Él reclama su propiedad en el año del reclamo. El año del reclamo no es la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta o séptima edad. El año del reclamo es el año del jubileo. Por eso estas cosas no podían ser efectuadas en el tiempo de las edades de la iglesia. Teníase que esperar hasta que llegara el tiempo del año del jubileo, cuando ya la última edad de la iglesia, la edad de la iglesia de la Odisea, hubiese concluido. Y cuando la edad gentil, cuando la dispensación gentil, cuando las edades de la iglesia hubiesen terminado, entonces entraba el año del jubileo, en donde el Señor entonces viene en su segunda venida como el león de la tribu de Judá, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como el juez, para tomar en sus manos el título de propiedad, en donde están ahí los nombres de los verdaderos herederos de la propiedad, donde aparecen ahí como herederos y coherederos con el Señor. Por eso entonces el Señor en su venida se presenta como el dueño original de toda la propiedad. Él, al presentarse de esa manera, entonces también los hijos de Dios son
reconocidos y presentados ahí como herederos y coherederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así es que todas las cosas que Él obtiene en su venida, entonces son obtenidas también para todos los hijos de Dios, porque vienen a ser coherederos con Él. Así es como es presentado en su segunda venida. Y eso es lo que representa el Señor cuando Juan lo vio en esta ocasión en medio de los 7 candeleros, semejante al Hijo del Hombre y vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con una cinta. Ahí Él está mostrando la manera en que Él vendrá en su segunda venida. Él ahí está mostrando los símbolos de su segunda venida y lo que significan estos símbolos para el pueblo de Dios en estos días finales es algo muy importante. Lo vemos entonces en símbolo allá, mostrándose como juez. Y en su segunda venida entonces, cuando esos símbolos se cumplen, entonces lo vemos a Él, ya no en símbolos, sino en realidad. Símbolos que estuvieron allá. Por lo tanto, luego que Juan lo ve de esa manera, entonces, luego de eso ve la gloria séptuple del Señor. Ve la gloria séptuple del Señor en su segunda venida. Pero él vio todo eso allá cuando el Señor se le presentó con todos estos símbolos para él mostrar lo que sería su segunda venida y lo que él sería en su segunda venida. Para él mostrar la clase de ministerio que le tocaba a él llevar a cabo en su segunda venida. Y la gran labor que llevaría a cabo en beneficio de los hijos de Dios es mostrada aquí en la Escritura y nos muestra la Escritura que esa labor que él lleva a cabo será una labor que tendrá feliz éxito en todo lo que él llevará a cabo en estos días finales en su segunda venida. El juez. Esa es la manera en que la Escritura nos muestra la segunda venida del Señor. En la primera venida del Señor, Él vino como cordero, como sacerdote, como abogado. Pero fueron muy pocas las personas que entendieron estos símbolos, que entendieron estos ministerios que Él tenía en sí para llevar a cabo a favor de los hijos de Dios. Y también en este tiempo final hay pocas gentes que saben lo que significan estos símbolos que están señalados para ser cumplidos en la segunda venida del Señor. Juan lloraba mucho porque había llegado el tiempo, en la visión que él tenía, había llegado el tiempo para el título de propiedad ser tomado y ser abierto para poderse efectuar lo que Dios había prometido para el tiempo final.
aquello que sucedió allá es lo que sucede acá, ya no en tipo y figura, sino en realidad. Cuando eso ocurre, entonces son pocos los que entenderán lo que aquellos símbolos significan para este tiempo. Pero conforme a la Escritura, los entendidos entenderán. Por lo tanto, habrá un grupo de entendidos que entenderán estas cosas y serán beneficiados al entender estas cosas que estarán aconteciendo en el plan divino en este tiempo final. Así es que este tema, el juez, este tema para nosotros en esta mañana ha de ser la introducción a una serie de mensajes que hemos de tener, los cuales serán titulados La gloria séptuple del Señor en su segunda venida. Recuerden, en esta mañana estamos en la introducción a esa serie de mensajes. Esta serie de mensajes la comenzaremos y la estamos comenzando aquí con esta introducción, pero ya que he de viajar a otros países, a Colombia y a Venezuela, entonces, como nunca he hecho compromiso con ustedes de todo mensaje nuevo de parte de Dios que Dios me dé para predicar, traerlo en este lugar, nunca he hecho ese compromiso con ustedes, pues en donde me toque predicar cada uno de esos temas de la gloria séptuple del Señor, allí lo predicaré si Dios me da para predicarlo en el lugar que me encuentre, en el momento que tenga que predicarlo. Si no me da para predicarlo en esos lugares, sino que Él desee que lo predique todo aquí, entonces lo predicaré aquí. Pero no tengo compromiso con ustedes en ese respecto, ya que por muchos años pude ver que el hermano Branham hizo un compromiso con el grupo y la congregación en la que él estaba, y después le fue muy duro para él ese compromiso, y luego a lo último él dijo: hasta aquí llegó este compromiso. De aquí en adelante yo predicaré todo mensaje que Dios me dé, y todo mensaje nuevo que Dios me dé, yo lo predicaré en el lugar donde yo me encuentre, en el lugar donde yo tenga que predicar, sea aquí o sea fuera en otra congregación. Yo traeré el mensaje que Dios me dé, aunque sea un mensaje nuevo, aunque sea un tema sobre el cual no haya predicado, lo predicaré en donde me encuentre. Así es que me estuve cuidando de no hacer compromiso con ustedes, porque yo sé que ustedes me tomarían por la palabra y entonces yo estaría atado, y entonces si lo hiciese fuera, estaría brincándole por encima a la promesa que había hecho con ustedes, y me vería entonces obligado a decirle: bueno, la promesa llegó hasta aquí y de aquí en adelante ya estamos fuera de compromiso. Pero gracias a Dios que Dios nos ha cuidado de esto y estamos libres de compromiso con relación a esto. El único compromiso que no podré evadir y que no podré romper, no con ustedes sino con Dios, es el compromiso de predicar
el mensaje de la tercera dispensación, el mensaje de la edad de la piedra angular, el mensaje del evangelio del reino para todos los que están en la edad de la piedra angular. Y ese lo predicaré en todo lugar en donde tenga que ir. No tengo otro mensaje, pues Dios no me ha dado otro mensaje para predicar. Por lo tanto, el único que tengo para predicar es el mensaje de la tercera dispensación, el mensaje del evangelio del reino. Y ese será el que estaré predicando todos los días que Dios me dé para vivir en este cuerpo. Y luego, aún después que haya sido transformado, aún en toda ocasión que tenga que hablar o predicar, seguiré predicando y enseñando el mensaje de esta tercera dispensación. Por lo tanto, este mensaje es para toda persona que vive sobre la tierra, para gentiles y hebreos. Por lo tanto, este será el mensaje que le estaré predicando. Así como he comenzado, así continuaré. Y donde quiera que vaya, lo predicaré. Y luego ustedes lo podrán escuchar o lo podrán leer a través de las cintas, lo podrán escuchar, a través de películas lo podrán escuchar y podrán ver cómo se estará predicando y verán al pueblo en el cual estaré predicando y podrán también leerlo a través de los folletos. Esa será la manera en que ustedes y todos los hermanos de este tiempo final y de esta tercera dispensación podrán recibir, escuchar y gozarse en el mensaje de la tercera dispensación. Así es que estemos entonces contentos y agradecidos a Dios porque las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos y grande es la heredad que nos ha tocado. Y más en este tiempo, cuando la heredad de los hijos de Dios, el libro, el título de propiedad, llega al tiempo en que tiene que ser abierto para ser efectuado el reclamo y entonces los hijos de Dios heredar todas las cosas como Él prometió. Porque al Padre le ha placido darles el reino a los hijos de Dios. ¿Cómo es que fue prometido que vendría el Señor en su segunda venida como juez, como el león de la tribu de Judá? Él fue prometido que vendría, ¿cómo? Cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Así fue que dijo el precursor de la segunda venida del Señor en el mensaje de los sellos, página 256. Y también él dijo en la página 270, entonces, si Él viene sobre el caballo blanco y Él es la palabra, al mezclar cualquier cosa con eso, ya será un credo. Agregarle o quitarle una palabra únicamente sirve para pervertir la cosa entera. Ahora vea usted que si el Señor viene en su segunda venida, en Apocalipsis 19, montado sobre un caballo blanco como la nieve, y el cumplimiento de eso es la palabra de Dios encarnada en un hombre, Emmanuel. Entonces, quitarle o añadirle a eso, y quitarle o añadirle al mensaje que Él trae,
Eso entonces es una perversión. Y es pervertir el mensaje del Señor en su segunda venida. Es pervertir lo que los truenos han hablado. Es entonces pervertir la labor y el sentido y todo aquello por lo cual y para lo cual Él viene. Es pervertir la obra del Señor en su segunda venida. Y hay una sentencia muy grande. El que le quite o le añada tiene una sentencia. Apocalipsis 22, 18 y 19 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de las profecías de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. No se le puede quitar ni se le puede añadir. El Señor, viniendo en su segunda venida, la palabra de Dios encarnada en un hombre, Él traerá el mensaje, los truenos emitirán sus voces, y ese mensaje de los truenos es un mensaje al cual ni se le puede quitar ni se le puede añadir, porque ese mensaje es el mensaje del Evangelio del reino de Dios. Ese mensaje es el mensaje del año del jubileo. Ese mensaje es un mensaje completo, es un mensaje perfecto, y cualquiera que trate de añadirle algo a ese mensaje o quitarle algo, se verá en problemas. Se verá en problemas con Dios, y tiene que saber que hay una sentencia, hay algo ahí, lo cual le será aplicado. Y el Señor, viniendo como juez, entonces tendrá un juez el cual condenará a toda persona que le añada o le quite a la palabra de Dios. Cualquiera que le añada o le quite la palabra de Dios para este tiempo, al mensaje de la tercera dispensación, tendrá un juez que le juzgará. Y el juez ha dicho: yo protesto a cualquiera que le añada. Las plagas que están en este libro le serán añadidas. Y cualquiera que le quite, su nombre será quitado del libro de la vida y de la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, y de las cosas que están escritas en este libro. Será quitado su nombre y él será quitado de todas las bendiciones que hay para todos los hijos de Dios. Por lo tanto, entonces, conviene que toda persona que ha oído el mensaje de este tiempo en que vivimos, es conveniente entonces que lo dejen como está. Que no traten de añadirle ni traten de quitarle. No traten de ir más allá de donde el mensaje ha ido. Y si hay algo más allá a donde haya que ir, hay que esperar que el mensaje sea el que nos lleve hasta donde habremos de llegar. Y para eso entonces tenemos que seguir escuchando la voz del Señor en su segunda venida, que nos dirá las cosas que nos faltan por ser conocidas. Pero nadie está llamado a ir por su cuenta más allá, sino que todos están ordenados para esperar hasta que oigan en los truenos las cosas que falten
por ser escuchadas. Cualquiera que se aventure, que se arriesgue a ir por su cuenta, está arriesgando la vida eterna, está arriesgando su nombre, porque su nombre podrá ser quitado del libro de la vida. Y eso señalará que no estaba escrito en la sección del libro de la vida del Cordero. Por lo tanto, la recomendación es no hablar nada que no haya sido hablado por los truenos. Y a lo que ha sido hablado, no quitarle nada. El mensaje debe ser dejado como fue hablado por los truenos, hasta donde ha sido hablado. El resto seguirá siendo hablado de la misma manera que ha comenzado a ser hablado. El mismo ángel fuerte que desciende del cielo, él comienza a hablar y él es el que continúa hasta que por 7 veces consecutivas habla. Por 7 veces consecutivas truena. Por lo tanto, no es un trueno humano, no es una voz humana, es la voz de Dios, la voz divina en la segunda venida del Señor. A eso no se le puede añadir palabras humanas, voces humanas, porque eso entonces sería una perversión. Estarían entonces pervirtiendo la voz de Dios, los truenos divinos, los truenos del ángel fuerte. Ahora vemos que todo eso ocurre en este tiempo final. Ese ángel fuerte es el Señor en su segunda venida, como juez, como el león de la tribu de Judá, como mensajero a Israel, pero viniendo a la novia gentil. ¿Para qué? Para con los truenos darle la fe para el rapto, y en los truenos revelarle todas las cosas que en otros tiempos y en otras edades y otras dispensaciones no había sido dado a conocer públicamente. Por lo tanto, toda cosa, toda palabra, toda revelación que deba ser traída por Dios a los hijos de Dios, tiene que ser traída en este tiempo final a través de Apocalipsis 10, del 1 al 6. Porque toda cosa que no fue traída a través de alguno de los 7 mensajeros de las 7 edades de la iglesia, el resto entonces se queda para ser traído por el ángel fuerte, por el Señor en su segunda venida, por el mensajero a Israel. Por eso entonces toda revelación siempre viene a un profeta. Por eso es entonces que para el Señor en su segunda venida poder venir y cumplir su segunda venida, tiene entonces que haber sobre la tierra un profeta en donde Él pueda venir, entrar a Él y cumplir su segunda venida. Y esa revelación de los truenos, esa revelación que da a conocer, que abre el 7º sello, puede entonces venir a un profeta, para entonces luego ese profeta darla a conocer al pueblo de Dios. Es en vano que Dios anuncie que va a revelar algo sin tener un profeta al cual pueda venir la revelación. Porque toda revelación viene a un profeta. Si Dios no tiene un profeta para un tiempo, Dios no puede prometer revelar
alguna cosa. Él no puede prometer revelar su palabra para un tiempo en donde Él no tenga un profeta al cual pueda venir la revelación. Por eso es que cuando no hay un profeta en la tierra al cual pueda venir la revelación para ese tiempo, entonces se levantan muchos maestros enseñando y tratando de interpretar la palabra de Dios, y entonces fallan en traer el verdadero significado del plan de Dios para ese tiempo. Pero cuando hay necesidad de el pueblo de Dios recibir la revelación de Dios, porque Dios se la ha prometido para ese tiempo, entonces Dios tiene siempre un profeta para poderlo usar. Y siempre cuando aparece un profeta en la escena es cuando el pueblo está bien confundido, cuando los líderes religiosos, los doctores en divinidad, los doctores en teología, han confundido tanto al pueblo y le han dado tantas interpretaciones personales o particulares a la palabra de Dios, que cada persona tiene una idea diferente de lo que Dios ha prometido para ese tiempo. Pero Dios, siempre que hace falta un profeta y que Él tiene algo para hacer, Dios lo trae a la escena, y cuando llegue el momento de Dios usarlo, ya ese profeta está grande y está bien instruido en la palabra de Dios para poder afrontar el reto de esa hora. Y Dios poderlo usar en ese reto de esa hora, Dios trayendo su palabra a través de ese instrumento para cumplir lo que Dios prometió para ese tiempo en particular. Y para este tiempo en particular Dios prometió la segunda venida del Señor, como el león de la tribu de Judá, como el Rey de reyes y Señor de señores, como el juez que habría de venir en estos días finales para tomar el caso de los hijos de Dios en sus manos, para así tomar entonces el título de propiedad, abrirlo y entonces traer un juicio verdadero, un juicio correcto, y así entonces en ese juicio quedar establecido quiénes son los verdaderos herederos de la propiedad, quiénes son los dueños del título de propiedad, y así el caso entonces luego ser cerrado. Luego que el caso es cerrado y la sentencia es dictada, ya no habrá más caso. Ya entonces la ley divina entonces ha sido ejecutada. Y luego entonces la propiedad de los hijos de Dios será entonces libertada, será desahuciado el enemigo que la tomó por engaño, y entonces pasará a las manos de los hijos de Dios. Todo el peso de la ley divina caerá en contra del intruso que tomó la propiedad de los hijos de Dios ilegalmente, y sobre la descendencia de aquel intruso. Y los verdaderos herederos entonces heredarán todas las cosas como ha sido prometido en la palabra de Dios. El caso está
en las manos del juez. Ese es el que determina todo el caso. Ese es el que fue prometido que habría de venir para traer el mundo a juicio. Así es que este tema de introducción a esta serie de mensajes, este tema, el juez, creo que es un tema de mucha importancia para nosotros. Para poder comprender bien esta serie de mensajes que habremos de comenzar titulada La gloria séptuple del Señor en su segunda venida. Gloria séptuple del Señor en su segunda venida. Veremos entonces en esa serie de mensajes estas 7 fases o 7 símbolos que fueron vistos en el Señor. Y cuando veamos esos 7 símbolos o esas 7 cosas simbólicas que fueron vistas en el Señor y entendamos completamente lo que significa eso para este tiempo en la segunda venida del Señor, creo que saldremos con un conocimiento más amplio y más claro de la segunda venida del Señor y de lo que son los símbolos bíblicos en la palabra de Dios. Y tendremos entonces un más amplio conocimiento del libro del Apocalipsis, el cual es un libro simbólico. Siendo un libro simbólico, cada cosa que es vista ahí tiene un significado para este tiempo final, en donde todos aquellos símbolos del pasado serán hechos una realidad del presente. Por lo tanto, Juan vio todos esos símbolos y Juan tipifica a los escogidos. Por lo tanto, los escogidos de este tiempo final verán la realidad de los símbolos que Juan vio. Estaremos entonces viviendo la realidad y estaremos viendo la realidad en este tiempo final, la realidad en la segunda venida del Señor. Creo que ha de ser un mensaje muy importante, un mensaje que será en serie, un mensaje con una serie de 7 predicaciones y luego quizás al final, quizás podríamos tener un resumen de todo lo que hemos estado hablando. Y en esta mañana hemos tenido solamente una introducción. Por lo tanto, en la introducción hemos visto que el Señor en su segunda venida aparece como juez. Y si aparece como juez, entonces hay un juicio. Porque ¿de qué le vale al Señor aparecer como juez si no hay nada para Él llevar a cabo como juez? Pero hay algo muy importante en el plan de Dios para ser llevado a cabo y solamente un juez puede llevarlo a cabo. Y siendo algo en el plan de Dios y que tiene que ser llevado a cabo conforme a las leyes divinas, entonces solamente hay uno que puede ocupar el lugar de juez, el cual anteriormente fue abogado, porque un juez supremo tiene que ser primeramente abogado. Entonces, el abogado en su segunda venida viene como juez. Es un juez abogado. Así es que sabrá
trabajar bien el caso de los hijos de Dios. Y sabrá entonces bregar con ese título de propiedad. Saben ustedes que toda persona que tiene un título de propiedad para llevarlo a la corte porque está en pleito, lo que él desea es el mejor juez y el mejor abogado. Y si logra conseguir que el juez sea su mismo abogado, y él sabe que su caso es un caso verdadero y que él tiene la razón, pues él sabe que ese juez va a dictar la sentencia correcta, porque ya él conoce el caso como juez, como abogado, y como abogado él sabe las leyes que hay, y entonces él como abogado sabe entonces cómo colocar cada cosa en su sitio, para que entonces al leer todo, entonces aparece todo claro y entonces puede dictar una sentencia justa conforme a la realidad del caso. Así es que el juez es también nuestro abogado. Y eso significa que el caso no se perderá. El caso es un caso ya ganado aún antes de ser resuelto, pero tiene su proceso para ser resuelto, y ese proceso es el proceso en donde las leyes divinas tienen que ser usadas, en donde las leyes divinas no pueden ser ignoradas, aunque haya razón en el caso, con todo y eso tiene que ser llevado de acuerdo a las leyes divinas. Porque para eso es que el tribunal de misericordia, el trono de misericordia, entonces se convierte en trono de juicio. Y entonces cuando se convierte en trono de juicio, entonces hace falta un juez sobre ese trono. Bueno, el juez, vamos a dejarlo ahí quietecito y vamos a esperar que Dios nos permita continuar viendo el caso del título de propiedad de los hijos de Dios que está ante la Corte Suprema, ante el trono de juicio de Dios. Y a medida que vayamos escuchando las cosas que desde el trono de Dios serán habladas, estaremos entonces entendiendo cómo va el caso de los hijos de Dios con relación al título de propiedad de los hijos de Dios. Entonces esperemos escuchar todo lo que el juez tenga para decirnos, todo lo que el león de la tribu de Judá tenga para hablar. Entonces escucharemos desde el trono, desde el tribunal de juicio, escucharemos al juez tronando. Y esos 7 truenos seguirán siendo escuchados. Y en esos 7 truenos será escuchado todo el caso de los hijos de Dios. Y será escuchado lo que es resuelto en el trono de juicio de Dios. Lo que resolverá el juez. Que Dios entonces nos permita ver todo ese caso y ver la grande bendición que estaremos recibiendo bajo ese ministerio del Señor en su segunda venida. El juez. Esto es la introducción a la serie de mensajes de
la gloria séptuple del Señor en su segunda venida. Así es que sabemos que algo glorioso estaremos escuchando y estaremos viendo en los próximos mensajes que Dios nos dé. Oren ustedes mucho por mí para poder captar y recibir de parte de Dios todo lo que debe ser hablado. Yo oraré por ustedes para que Dios me dé toda palabra que deba ser hablada para ustedes escucharla, recibirla y recibir el beneficio que hay en ella. Que Dios entonces siga bendiciéndonos a todos. Ya hemos concluido tempranito. Yo espero que esta serie de mensajes podamos predicarlas como de 1 hora a 1 hora y media cada mensaje, y así podamos reunir todos estos mensajes en películas y puedan ser escuchados y vistos por todos los grupos de hermanos de los diferentes países. Así es que donde quiera que sean predicados estos mensajes, serán almacenados en películas y también en cintas grabadas, para que luego sean escuchados por todos los hermanos en los diferentes países y en los diferentes grupos en donde se encuentran. Que Dios siga bendiciéndonos a todos.